Good evening, everyone. I'm Congresswoman Linda Sanchez, and it's my honor to represent you in Congress. Thank you for joining us for tonight's Know Your Rights workshop. Tonight's presentation will be provided in Spanish. If you wish to receive information or any other additional resources in English, please contact my office. My office telephone number is 562-860-5050. We're going to begin the presentation now. Buenas noches a todos. Soy la congresista Linda Sánchez y es un honor para mí representarlos en el Congreso. Gracias por acompañarnos en este taller para conocer sus derechos. Quiero agradecer especialmente a Winston Leiva, el gerente de programas de educación comunitaria en CHIRLA, por acompañarnos y brindarnos su experiencia. CHIRLA es una de las organizaciones de derechos de los inmigrantes más antiguas y respetadas en Los Ángeles. Durante casi 30 años han estado a la vanguardia de la lucha por la justicia y la inclusión total de todos los inmigrantes. Estoy orgullosa del importante trabajo que Winston y su equipo están haciendo en nombre de nuestra comunidad. Antes de comenzar el taller, quiero aclarar que la información compartida esta noche tiene la intención de ser educativa. No debe considerarse la información de esta noche un asesoramiento legal. Si necesitan asesoramiento legal, les recomiendo que se comunique con un abogado para analizar su situación particular. Si necesita ayuda para encontrar asistencia legal, comuníquese con CHIRLA y el número de teléfono de CHIRLA es 888-624-6752 o al 888-6-CHIRLA. O pueden también llamar a mi oficina. El número de mi oficina es 562-860-5050. Mi personal podrá ambos números en el chat, así que también lo van a tener en el chat. Como hija de inmigrantes mexicanos, me preocupa la dirección que están tomando nuestro país. El presidente Trump y sus aliados de MAGA han demostrado continuamente un desprecio cruel por los inmigrantes. Ignoran las contribuciones vitales que hacen los inmigrantes a nuestro país y a nuestra economía especialmente. Y en cambio, están impulsando políticas que ponen en riesgo a nuestras comunidades, amenazan con separar las familias. Por eso es más importante que nunca que cada uno de nosotros conozcamos nuestros derechos. Aquí en los Estados Unidos, todos tienen ciertos derechos independientemente de su estado migratorio. Déjeme decirlo nuevamente, todos tienen derechos sin importar su estatus migratorio. Es crucial que comprenden estos derechos y que sepan cómo hacerlos valer, especialmente si se encuentran con ICE u otros agentes de la ley. Es exactamente por eso que invité a Winston y CHIRLA a estar aquí con nosotros esta noche. Winston y su equipo son expertos en esta área. Él nos ayudará a entender cuáles son nuestros derechos, cómo hacerlos valer y cómo se pueden proteger. Con eso le daré la palabra a Winston para su presentación. Después abriremos la discusión a cualquier pregunta que puedan tener. Winston, tienes la palabra. Muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes nos ven en otras partes del estado de California o fuera de California. Primero que nada, quiero iniciar con darle las gracias a la honorable representante a Linda Sánchez y a todo su equipo, excelente equipo que han hecho esto posible para la invitación y traer esta información que es muy vital, específicamente en estos tiempos, desafortunadamente, que son muy difíciles para nuestra comunidad, nuestras comunidades inmigrantes. Así que muchísimas gracias por permitirnos este espacio
y queremos, el mensaje principal que queremos hacer a la comunidad es decirles que no están solos. Habemos organizaciones y hay representantes quienes los están apoyando y nunca van a estar solos. Así que muchísimas gracias y iniciemos entonces con la presentación y espero que les sea muy útil la información que vamos hoy, esta tarde, esta noche a compartir con todos. Bueno, quisiera iniciar brevemente con qué es lo que vamos a repasar, hacer el repaso esta tarde o esta noche. Y primero vamos a iniciar muy básicamente y muy brevemente quiénes somos como Chirla. Sin embargo, ya nuestra representante Linda Sánchez ya muy elocuentemente explicó quién era Chirla, la agenda de esta administración actual, de qué forma Chirla lidera esta lucha en contra de estas políticas anti-inmigrantes y estos ataques a nuestras comunidades, como también qué derechos. Esto es muy fundamental. Mi comunidad es muy fundamental y muy importante que hablemos específicamente qué derechos tenemos, porque sí tenemos ciertos derechos como inmigrantes, sí, aunque no tengamos protección de inmigración. También vamos a hablar cómo identificar ciertas características de qué vehículos se están usando, ha usado el Departamento de Seguridad Nacional o ICE en este caso, eh, y qué uniformes es importante diferenciar los uniformes de policías o de agencias locales con agencias federales, como también los encuentros, qué hay que hacer, qué se puede hacer, qué yo pudiera hacer si yo encuentro ICE y qué protecciones existen en California, como también principalmente parte de empoderarnos todos como comunidad es por medio de información, pero también tener un plan. Así que es muy importante y también vamos a hablar brevemente de lo que son los peligros de fraude. Y antes de continuar, quiero hacerles saber de que vamos a pausar muy brevemente durante la presentación y al final de la presentación se hará la sesión de las preguntas y las respuestas. Así que iniciamos con la siguiente eh, dispositivo. Bueno, ¿quién Chirla somos? Chirla es fundada en 1986 y la misión de nosotros, como ya de nuevo lo ha hecho saber nuestra representante Linda Sánchez, es que como Chirla queremos lograr una sociedad que sea justa y plena, inclusivamente para todos los inmigrantes. Es decir, que la lucha de nosotros es que como inmigrantes nosotros seamos parte de todos los procesos de este país. Así que por eso, y esa es la lucha que traemos, y les decimos que no están solos, siempre van a estar con el apoyo de nosotros. La siguiente, por favor. Quisiéramos también compartir y tener esta oportunidad para compartir una lista muy pequeña, aunque la lista es muy grande, pero muy pequeña, de cuáles han sido las victorias que hemos tenido como organizaciones gracias al apoyo de todos, representantes como también de otras organizaciones. Y la razón de presentarles esta gráfica y esta línea pequeña, lista pequeña de victorias que hemos tenido, es de victorias después de la lucha que hemos tenido, como por ejemplo la licencia, es la AB60, la licencia de conducir, etcétera. Así que la razón es para que compartir con ustedes que en tiempos difíciles también es posible obtener ciertas victorias y esas victorias son importantes que todos nos unamos y trabajemos todos en conjunto. Así que esta es una de las razones, como pueden ver, se han logrado las victorias que se ha hecho con la lucha gracias al apoyo de nuevo de otras organizaciones como también representantes y principalmente gracias al apoyo de todos ustedes como comunidad. Todos ustedes, si apoyan, entre más nos unimos, es de la forma que podemos lograr estas victorias. La siguiente, por favor. Y ahora hablemos cuál es la agenda. Ya posiblemente todos estamos sabiendo más de cuál es la agenda de la actual administración y de qué forma son los ataques de esta actual administración en contra de comunidades vulnerables, también como nuestras comunidades inmigrantes. Y de inmigración, por ejemplo, sabemos que, tal como lo habían anunciado, esta administración es de sellar la frontera y detener a lo que ellos le llaman invasión de inmigrantes. Esta operación es una de las más grandes que se ha dado y, por cierto, también se ha movilizado, tal como lo habían anunciado antes, se ha movilizado las Fuerzas Armadas o el militar hacia las fronteras. También parte de los ataques que hemos visto son la cancelación de programas, por ejemplo, como el TPS para nuestros compatriotas venezolanos.
la actual administración canceló, como también aún estamos por ver qué otros ataques existirían posiblemente para programas temporales, como por ejemplo el DACA o el Prolin Place. Así que una lista de ataques también, no solamente de inmigración, sino que parte de los ataques que han surgido de esta administración hacia nuestras comunidades, también esto encierra los ataques en contra de los derechos civiles que tanto les ha costado a nuestras comunidades en más de medio siglo obtener y que de un día para otro esta administración desafortunadamente las ha borrado. El ataque a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad LGBTI más, como también el ataque a minorías, cancelando derechos civiles. Otro ataque que ya se ha notado son el ataque hacia lo que es la educación. Desafortunadamente, la administración actual quiere desboronar y quiere cancelar todos los programas educativos que celebren diversidad. Sabemos que aquí en California, por ejemplo, California es un estado que celebramos la diversidad. Celebramos, reconocemos las contribuciones de nuestras comunidades diversas de todo el mundo y eso es lo que nos ha hecho un estado muy vibrante. Sin embargo, esta administración piensa todo lo contrario. Quiere atacar y remover cualquier programa de educación que celebre la diversidad. Así que estos son una lista muy breve de lo que esta es la agenda de esta administración actual. La siguiente, por favor. Y para quienes se preguntan cómo es que una organización como Chirla, acá en Chirla, cómo nosotros nos alineamos, cómo encajamos en toda la actual situación desafortunada que existe ante los ataques en contra de nuestras comunidades. Bueno, Chirla, de la forma que ha liderado esta defensa hacia nuestras comunidades, hacia ustedes, es por de tres formas. Una es, por ejemplo, el abogar. Estamos abogando constantemente por los derechos humanos de nuestra comunidad inmigrante para que sea una sociedad más inclusiva y más justa para toda nuestra comunidad inmigrante. También lo hacemos de una forma organizándonos, como lo puede ver la gráfica, y también educándonos, que es los tres pilares son los que estamos haciendo ahorita. Estamos abogando, estamos organizando y estamos educándonos para entonces crear y ejercer los derechos de nosotros como inmigrantes, para que sea una sociedad más inclusiva y más justa. Esta es la forma que Chirla ha estado a la vanguardia. Así que la siguiente, por favor. Y lo que nos trae esta noche o esta tarde es uno de los puntos más principales que quiero compartir y que queremos que nuestras comunidades se informen para entonces hacer valer nuestros derechos. Y como tal, como ya nuestra representante Linda Sánchez lo había mencionado, que en efecto hay ciertos derechos que como comunidad inmigrante, aunque no tengamos ninguna protección legal de inmigración, existen derechos que nosotros podemos hacer valer y que nos pueden proteger ante agencias, por ejemplo, como ICE o agencias federales. Y estos dos, principalmente, como lo muestra la gráfica, estos dos derechos son los que esta tarde o esta noche vamos nosotros a entrar en lleno para entender cuáles son, cómo usarlos y por qué es de que nos protegen. La primera es la quinta enmienda. La quinta enmienda es un derecho de la Constitución de Estados Unidos, el cual nos dice que nos protege o protege el derecho a guardar silencio y no incriminarse a sí mismo. Es decir, la quinta enmienda nos dice que nosotros tenemos el derecho de guardar silencio si nos hacen preguntas, cualquier autoridad, en este caso ICE o de migración, tenemos todo el derecho nosotros de guardar silencio y no nos pueden obligar a que nosotros nos incriminemos nosotros mismos. Y esta enmienda, ya lo vamos a ver, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas adelante, más después, vamos a ver de qué forma y cómo es que la podemos usar y cómo es que nos puede proteger. Lo podemos usar como la primera línea de defensa ante una posible interacción con ICE. Recuerden, esta es la quinta enmienda, que es esta quinta enmienda protege a cualquier persona que se encuentre dentro del territorio de Estados Unidos, independientemente si la persona haya ingresado al país el día de ayer o hace
50 años, no importa. El punto es de que esta enmienda protege a toda persona que se encuentra dentro del territorio de Estados Unidos, el permanecer callado y el derecho a guardar silencio y no incriminarse. La segunda enmienda o el segundo derecho que todos gozamos, inmigrantes o no inmigrantes, nacidos o no nacidos en Estados Unidos, independientemente de cuánto tiempo nosotros tenemos de haber ingresado al país, es la cuarta enmienda. ¿Y qué nos dice la cuarta enmienda? Nos dice que todos, independientemente del estatus migratorio de la persona, la cuarta enmienda nos dice que es el derecho de las personas a estar seguras en sus personas, en sus casas, papeles y efectos contra cualquier registro o incautaciones irrazonables. Es decir, esta cuarta enmienda nos protege en nuestras casas, en nuestra misma ropa, lo que cargamos, en contra de que nos quieran ser esculcar, como le llaman, o, por ejemplo, que nos quieran registrar a nosotros mismos. ¿Okay? Esta es una enmienda que es muy, muy importante saberla para y saber cómo es que la podemos aplicar en dado caso tenemos, por ejemplo, un encuentro con las autoridades de ICE. Ahora, recuerden, lo que sí quiero estar y quiero enfatizar esto es que como comunidad es importante que nos informemos cuáles son estas dos enmiendas, pero también recordemos que todos estos derechos que ya tenemos bajo la Constitución, sin importar el estado migratorio que tengamos, no significan nada si no sabemos cómo ejercer nuestros derechos. Es importante que nosotros sepamos cómo ejercerlos, ¿ok? De esta forma vamos a ver de cómo es que se aplica el derecho a permanecer en silencio y cómo evitar que le busquen en contra de uno, de voluntad. Así que pasamos a la siguiente. Ahora, hay unas recomendaciones y esto es muy importante. Hablamos ya de cuáles son, por ejemplo, los dos derechos principales, el de permanecer en silencio, como también en contra de cualquier eh, registro que exista o búsqueda que hagan en las casas de uno. Ahora bien, es muy importante, pero esto es sumamente importante, que si bien tiene usted el derecho de permanecer en silencio, hay que recordar que todo lo que usted diga podría y será usado en su contra. Es pero sumamente importante, como lo vamos a ver adelante, porque es importante el no proveer, el no ofrecer información que le haga saber a un oficial de inmigración el estatus de inmigración de uno. Es importante el no ofrecer. Nunca, nunca, pero nunca lleve documentos falsos, porque el llevar documentos falsos, eso se consideraría un delito. Así que esta es una de las recomendaciones que son sumamente importantes para que toda nuestra comunidad sepan el evitar crear un problema aún más grande. La tercera recomendación es el no mentir. Ahora, el no mentir es porque podría considerarse un delito. Y de nuevo, el no mentir y no cargar documentos, estos posiblemente delitos, hay formas de cómo saber evitar caer o abrir una puerta o abrir las oportunidades, por ejemplo, o decir algo que lo incrimine a uno. Recuerden, la primera, la cuarta, la quinta enmienda nos está diciendo que tenemos el derecho de permanecer callados. El, el entender que tenemos el derecho de permanecer en silencio frente a un oficial de inmigración es importante porque esto nos evita nosotros incriminarnos, no solamente incriminarnos, sino que nos evita también evita que nosotros tengamos que mentir. De esta forma es muy, pero muy importante entender cuál es el derecho que tengo a permanecer en silencio y cómo evitar el mentir usando y ejerciendo el derecho de permanecer en silencio. También es muy importante, parte de las sugerencias que se hacen son el no ofrecer información sobre el estatus migratorio o de qué país de origen es la persona, a ningún oficial de inmigración. La razón es porque el oficial de inmigración lo que quiere determinar es cuando un oficial de inmigración está ejerciendo su trabajo de detener y arrestar a personas aparentemente sin ninguna protección legal de inmigración, es porque el oficial de inmigración
quiere establecer que la persona no tiene ninguna protección de inmigración. La única forma que el oficial puede determinar si una persona no tiene ninguna protección de inmigración en Estados Unidos es que la persona ofrezca información al oficial. Y por esa razón es que queremos enfatizar que no ofrecer información sobre su estatus migratorio o de qué país de origen es usted. No debe de ofrecer ninguna información a ningún oficial de inmigración. Es, es mejor ejercer su derecho de permanecer en silencio. Pero también quiero recordarles también que también tenemos el derecho de hablar con un abogado. Y es, pero sumamente importante, como lo vamos a ver después, el que lleve usted información consigo en todo momento de un abogado de inmigración o de una organización que prueba servicios de inmigración ya consigo, que tenga esa información a la mano y que la comparta con personas adultas dentro en el hogar que vive. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Y una noticia. También nos han llegado, hemos sabido de qué vehículos son los qué tipo de vehículos, por ejemplo, son los que frecuentemente se han usado para hacer redadas o para hacer investigaciones o detenciones por parte de lo que es la oficina de ICE. Y parte de ya los reportes que han surgido son, por ejemplo, esta es una lista de vehículos, no es la única lista, no es el único tipo de vehículos. Sin embargo, es importante que como comunidades sepamos diferenciar y estemos alerta, no con temor, pero sí informados, muy informados y estar alerta para este tipo de vehículos que tienen algunas características que se han reportado ya que son frecuentemente usados por la oficina de ICE. Como pueden ver, está la lista sobre cierta marca, que está una camioneta, la Expedition, la Transidan, como la otra marca, y las tres marcas usan vehículos distintos de diferentes tipos, pero lo que sí es importante que tengamos en mente y informarnos son ciertas características que se han reportado del uso de estos vehículos de la agencia de ICE. Y una de ellas es, por ejemplo, que regularmente eh, estos vehículos tienen placas de un concesionario o lo que le llaman como un dealership, donde venden. No son placas visibles comunes como de gobierno, pero sí son placas frecuentemente. Se ha reportado que son placas que traen como de un concesionario o de un dealership. Segundo característica que es muy, muy frecuente son las ventanas que son muy oscuras. Y por cierto que al menos existe o queda un oficial de ellos dentro del vehículo mientras el resto hace su investigación o está fuera del vehículo haciendo su investigación. Y sabemos también que regularmente los oficiales de ICE o de las agencias federales que actualmente están colaborando con ICE regularmente operan en pares, en dos. Así que esta gráfica es un ejemplo para darles un ejemplo de más o menos de qué tipos de vehículos son los que ya se han reportado, que se han usado. No es para alarmar, pero sí es para informarnos y para estar alertas. El siguiente, por favor. Aparte de los vehículos, también creemos que es sumamente importante que nuestra comunidad pueda identificar los tipos de uniformes de las agencias locales, como también los uniformes que en efecto están usando las agencias de ICE o las agencias que andan haciendo detenciones de ICE. Y como lo vemos al lado izquierdo, es una gráfica donde vemos lo que son los automóviles o los vehículos, también los uniformes de la policía local, aquí al menos aquí en California, eh, del uniforme del oficial de policía de Los Ángeles, como también del alguacil, de las agencias de alguaciles. Esta es la forma y este es el tipo de uniforme de las agencias locales. A la derecha podemos ver que esta ha sido con regularidad los uniformes y de qué forma visten parte civil los agentes de ICE, quienes detienen.
Y esto es importante determinar y saber identificar la diferencia, puesto que en California al menos nosotros, las agencias locales de policía del estado de California no pueden hacer preguntas sobre cualquier estatus de migración a cualquier persona. Y por eso es muy importante y entender y retomar esta gráfica, el saber identificar los uniformes de los oficiales de agencias de policía local versus los oficiales agentes federales de ICE. En California, repito y reitero, es que los oficiales locales de la policía locales no pueden hacer preguntas sobre el estatus legal de la persona. Eso es muy importante determinar y entender este punto, puesto que si están en un peligro, ustedes pueden contactar a las agencias locales para que puedan responder y poder identificar en sí los tipos de uniformes que existen, a diferencia de ICE. La siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar un punto que ha causado mucha confusión, pero también ha causado mucho pánico en nuestra comunidad, y es el posible ingreso cuando ICE si puede o no puede ingresar. Es una de las preguntas que nos hacen mucho nuestras comunidades en todo el estado de California, muy frecuente. ¿Cómo yo puedo saber si ICE puede ingresar a mi casa o no? Y como lo vamos a aprender ahorita, vamos a aprender e informarnos de qué es una orden administrativa de ICE, que son las órdenes que tiene y que usa muy frecuente ICE. Estas órdenes, como lo ven en la gráfica, es un ejemplo. Esta orden no le permite, este tipo de orden administrativa de ICE no le permite a la agencia de ICE, a los oficiales de ICE, no les permite la entrada al, a los hogares. ¿Ok? Puesto que esta orden es firmada por un supervisor de ICE y no es firmada por un juez. Lo que sí puede hacer ICE es solamente detener si tienen el nombre de la persona indicada, el nombre correcto y la dirección, pero sin embargo, esta orden administrativa de ICE no les permite ingresar a un hogar. Como podemos ver, esta orden indica que es una orden del Departamento de Seguridad Nacional y también nos dice que es una orden de arresto de un extranjero. Y repito, esta orden se le conoce como una orden administrativa de ICE, la cual no le permite, los agentes de ICE, no le permite el ingreso a un hogar o a partes o a áreas privadas. Y lo vamos a comparar esta orden administrativa de ICE con el otro tipo de orden que existe. Siguiente. Esta gráfica nos habla y nos muestra lo que es una orden judicial. Y algunas de las características, esta es una orden distinta. Esta orden judicial tiene ciertas características que son muy, 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 muy importantes reconocer. Pero en sí, esta orden judicial sí le permite a agentes de ICE poder ingresar a una vivienda. Podrían ingresar a una vivienda. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuáles son las características, por ejemplo, de esta orden, como lo pueden ver en la gráfica. La primera es que la orden judicial, vemos, vemos arriba donde dice Estados Unidos o el distrito, algo similar que es una corte, y principalmente en la parte de abajo, a la derecha, vemos lo que es la firma de un juez. Este es el nombre de un juez el cual ha permitido y ha dado eh, el peso legal o les ha permitido o le permitiría a un oficial de ICE entonces el poder ingresar a un hogar. Esta orden judicial, sí, la diferencia de la orden de ICE, administrativa de ICE, es de que esta orden judicial sin efecto sí permite el ingreso a una vivienda. Ahora, la orden de ICE administrativa, que son las que frecuentemente los oficiales de ICE son las que han mostrado cuando llegan a una casa queriendo arrestar a alguien. Es importante determinar entonces como comunidad saber la diferencia entre estas dos órdenes, judiciales y administrativas, puesto que al saber y saber poder determinar la diferencia entre estas dos órdenes, vamos entonces ahora a aprender
cómo es que nosotros aplicamos esta información en un escenario posible. Antes de, antes de continuar, recuerden, quiero enfatizar que de nuevo lo que hemos repasado son los dos derechos que ya tenemos, el derecho a permanecer en silencio, como también el derecho a que no seamos registrados. Y el segundo punto principal es el cómo diferenciar dos tipos de órdenes. El primer tipo es el orden administrativo de ICE, el cual no le da el poder a los oficiales para ingresar a la casa. Y la segunda orden es la orden judicial, la cual sí permitiría a los oficiales el poder ingresar a la vivienda. La siguiente. Ahora que ya supimos y ya nos informamos de cuáles son los derechos que tenemos y cómo diferenciar el tipo de orden que puedan tener los oficiales, entonces vamos a determinar nosotros qué hacer si ICE viene a nuestros hogares. ¿Qué puedo yo hacer si ICE viene a mi casa? Regla número 1, y esta regla la quiero enfatizar por favor a todos, es que no abra la puerta. No abrir la puerta absolutamente para nada. Y esto me refiero a no abrir la puerta significa ni siquiera trate de abrirla con el pasador de la puerta, ni siquiera con el pasador. La razón que no deben de abrir la puerta es porque si tratan de abrir la puerta, aún así con el pasador de esa puerta o cualquier seguro que tenga, el oficial de ICE puede interpretar eso como una invitación y un consentimiento para que ellos entonces puedan ingresar a su casa. Así que es importante que si ICE llega a un hogar, regla número 1, no abra la puerta. Regla número 2, como ya aprendimos cuál es la diferencia entre una orden administrativa de ICE y una orden judicial, la responsabilidad de nosotros y el paso número 2 es entonces solicitar que nos proporcionen la orden que traigan. Una vez que nosotros solicitemos que nos den que nos permitan ver la orden que traen de arresto, entonces solo podemos hacerlo que den esta orden que sea por debajo de la puerta, no abrir la puerta. No queremos abrir la puerta porque eso ellos lo pueden interpretar como que están una invitación para ingresar a la casa. Y para evitar eso, entonces pedimos que esa orden la proporcione el oficial o los oficiales por debajo de la puerta. Una vez proporcionada por debajo de la puerta, entonces nosotros podemos determinar, como ya aprendimos hoy, a determinar si es una orden de ICE administrativa o es una orden judicial. Si es una orden administrativa de ICE, el oficial simplemente o los oficiales no van a poder entrar a su casa. Si es una orden judicial y tiene el nombre completo y correcto y la dirección correcta y que haya sido escrita dentro de 14 días, entonces los oficiales podrían entrar. Sin embargo, de lo contrario, el oficial puede mostrarles una orden judicial y no van a poder ingresar. Y recuerden, que es importante, y esto es muy, pero muy importante, independientemente si es en la casa o donde sea, tienen el derecho a permanecer en silencio. Hablamos que los derechos existen y no van a existir hasta que nosotros no sepamos cómo ejercerlos. O es importante que nosotros ejerzamos nuestro derecho. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente posible escenario de una interacción con ICE. ¿Qué sucede? ¿Cómo actuar? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actuar si yo me encuentro con ICE o viene a mi trabajo? En este caso, los agentes de inmigración deben de tener una orden de registro, el cual, de nuevo, es una orden que les permite ingresar o puede ser una invitación del empleador. Sin embargo, el punto más importante de una interacción posible con ICE en el trabajo es, regla número 1, mantener la calma y no correr, no trate de huir. Esa es la regla más importante, el no tratar de huir, porque esto le daría a los oficiales una causa entonces para detenerlo y crearía problemas más grandes el tratar de huir. La mejor forma de poder uno en el trabajo, si eso llegara a pasar, si hay, tienen que recordar lo siguiente, que tienen el derecho de permanecer en silencio, independientemente de cualquier tipo de preguntas que el oficial les pueda hacer, tenemos el derecho de permanecer
en silencio, aún así en el área de trabajo o aún así estemos en nuestro trabajo. Es muy, muy, muy importante. Y quisiera pausar un poco para saber si existe alguna pregunta específica relacionada a, en los puntos específicamente si hay o cómo actuar si llegan a la casa o en este caso cómo actuar o cómo interactuar si encuentro migración en el área de trabajo. Ok, veo que posiblemente. Tengo a alguien que alzó la mano, permítame un segundo. Hello. Sí, te escuchamos, Elsie. Perfecto. Sí, mi pregunta es para clarificar, sea que si nos agarran en la casa, en el trabajo, en público, aunque ellos nos pregunten cuál es tu nombre, ni siquiera el nombre vamos a dar, nada más vamos a decir we have the right to remain silent y es todo, y darle la tarjeta roja y cuando nos den la oportunidad de hablar con nuestro abogado, ahí es cuando hablamos con el abogado y exigimos hablar con el juez. Sí, muy excelente pregunta, muy buena pregunta. Sí, primero, bueno, primero, lo que puede decir es inmediatamente, efectivamente, como lo dijo nuestra compañera Elsie, gracias por compartir y participar, es que primero pueden decir simplemente que desean ejercer su derecho de permanecer en silencio y que no desean hablar sin la presencia de su abogado. ¿Ok? Eso es lo importante, el que puedan determinar inmediatamente que el oficial, un oficial de inmigración, hay ciertos oficiales donde van a querer intimidar a la persona con hacer preguntas, mientras que otros van a querer, otros oficiales posiblemente las preguntas sean un poco más amigables. El punto es de que ninguno de los dos quiere lo mejor para nuestra comunidad. El punto es de que ellos quieren determinar si la persona tienen que determinar si la persona tiene o no tiene una protección legal para estar en el país. Ahora bien, sí, dándole seguimiento a la pregunta de nuestra compañera Elsie, perdón, es si puede, por ejemplo, qué contestar, y la otra creo, Elsie, que nos indica si, perdón, no. Sí, no, está bien. So, para confirmar, Sí, cuando viene el oficial y nos capta, ¿cuál es la palabra? Nos captura o X cosa, y nos pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Podemos dar nuestro nombre o nada más simplemente no vamos a decir nada? Nada más estoy ejerciendo mi derecho de mantenerme en silencio y quiero hablar con mi abogado. Quiero entonces, confirmar, ¿puedo decir mi nombre o no sí, digo mi nombre para estar más segura? sí. Lo que frecuentemente se ha dado, Elsie, ahorita le contesto la segunda parte, no me recordaba, gracias por recordarme. La primera es, obviamente, que cuando nosotros inmediatamente tenemos la presencia de un oficial, estamos ante la presencia de un oficial de inmigración y nosotros decimos que no deseamos hablar con ellos, absolutamente sin la presencia de nuestro abogado, ese es el primer paso y defensa que tenemos para prevenir que ellos sepan o incriminarnos nosotros. Ahora bien, respondiendo a la segunda parte, muy buena pregunta de Elsie, es, ¿qué sucede entonces? ¿Les puedo yo proveer el nombre, mi primer nombre y apellido? Y en efecto, sí, la respuesta es sí, Elsie. Si una persona, aún así, ejerciendo su derecho de permanecer en silencio, desafortunadamente el oficial le está violentando algunos derechos civiles a la persona, y no tiene bases para detenerlo, pero sí, aún así lo detienen. Entonces, en ese momento, él sí, después, sí, ya detenido, puede proveer solamente su nombre, su apellido y la fecha de nacimiento. Aquí va por qué y por qué es de que es la única información que puede proveer. La razón es porque en el peor de los casos, si la persona, aún así ejerciendo sus derechos y fue detenida, la forma más rápida de poderla encontrar por medio de sus familiares y ponerle una defensa legal por medio de un abogado de inmigración es que se va a poder encontrar y localizar en el sistema de ICE por el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento. La respuesta sería, en ese caso, sí. Si la persona desafortunadamente hizo todo lo que tuvo que hacer, ejerció sus derechos, pero desafortunadamente el oficial de inmigración no respetó sus derechos de la persona y es detenida la persona. Entonces, lo único que pueden dar es el primer nombre
su apellido y la fecha de nacimiento, pero la única razón es para que entonces se pueda localizar inmediatamente la persona con el nombre apropiado, la fecha de nacimiento y se le pueda entonces proveer una defensa legal por medio de la familia. Excelente pregunta, Elsie. Muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante con las presentaciones y estoy fascinado porque veo que están muy entusiasmados y queremos saber todos. Así que hablábamos del trabajo que la regla número 1 era el no correr. No trate de huir, puesto que no quiere usted alertar más a los oficiales. Y recuerde, de nuevo, regresamos, tiene el derecho de permanecer en silencio. La siguiente, por favor. Perdón, una preguntita para añadir lo que acaba de comentar ahorita. ¿La puedo hacer? Sí, claro. Sí, si estamos hablando aquí como en el caso que nos fueran a parar cuando estamos conduciendo y te preguntan, dame tu licencia y tu identificación. En nuestra licencia se sale nuestra dirección, nuestro nombre y toda la información. Entonces, ¿qué sería el caso allí? Le doy mi licencia y mi aseguranza y luego si me pregunta de dónde vengo, es donde digo, tengo el derecho de mantenerme callada, antes, durante o después. Sí, muy buena pregunta, Elsie. Voy a retomar su pregunta después de esta gráfica, ¿ok? Porque vamos a cubrir los 3 posibles escenarios que se han dado, que es en la casa, en el hogar, en el trabajo y ahora en el lugar público. Esto es lo que más ha preocupado mucho a nuestras comunidades. Y le respondo a su pregunta. ¿Y cómo actuar, por ejemplo, si me encuentro en migración en un lugar público? Bueno, primero que nada, y esto ya iniciamos un poquito respondiendo la pregunta de nuestra compañera Elsie, es que cuando migración los llegara a detener en la calle, está haciendo preguntas, migración sin ninguna correspondiente orden que tenga, el oficial de inmigración no tiene conocimiento absolutamente de nada de la persona, no sabe el estatus de la persona, el estatus migratorio de la persona. Ojo, que la única forma que ese oficial de inmigración pueda determinar si lo detienen en la calle a usted, si usted tiene o no tiene protección legal o de inmigración, es que usted ofrezca esa información a ellos. Y lo que nosotros acá aprendiendo es el no ofrecer información a ellos. Ejercer nuestro derecho de permanecer en silencio. No ofrecer ninguna información. ¿Y por qué? Porque en esta información sobre su situación migratoria o de qué forma ingresó al país o cuándo ingresó al país, absolutamente nada de información que tenga que ver con su situación migratoria, absolutamente cero, nada se le ofrece al oficial. Ahora bien, lo que es importante y recalcar es de que repetimos esto, es de que nunca hay que llevar documentos que sean falsos. Recuerden que esto en efecto es un crimen. El cargar documentos falsos no es recomendable. Ahora bien, nos hizo la pregunta nuestra compañera Elsie, ¿qué sucede si conduce y es un oficial de inmigración? Elsie, gracias por abrir el tópico de y quiero aprovechar entonces para responderle a Elsie y abrir el tópico donde ha habido un poquito de preocupación en nuestra comunidad. Y quiero explicar 2 formas de operar que tiene ICE. La primera forma de operar que tiene ICE es lo que ellos le llaman un blanco de operativo, un operativo de blanco. ¿Okay? Esto significa que ICE tiene ya identificada a una persona o a unas personas, tienen el nombre, saben dónde vive, dónde trabaja la persona, pero ya tienen identificada a la persona y que lo único buscan es el lugar ideal para detener a la persona. Esto es lo que le llaman un operativo con ya un blanco marcado, es decir, a una persona ya la conocen, ya determinada. Ahora bien, el otro tipo de operativo que ICE hace son las redadas. Estos son, como lo podemos ver en la gráfica, es en lugares públicos, en lugares frecuentados muchos, donde ellos llegan y comienzan a acercarse a cualquier persona tratando de hacerles preguntas sobre su estatus migratorio. Regresando a la pregunta sobre que el oficial, si es un oficial que para a alguien conduciendo el automóvil, y si le pide la licencia, bueno, la respuesta es la siguiente. Hay que determinar primero que si es un operativo con un blanco ya determinado de ICE, entonces saben que la persona va dentro del carro.
lo que puede hacer es, de nuevo, lo que vemos en pantalla, que es, tiene el derecho a permanecer en silencio. No debe de hablar. Número dos, esto es si es un oficial de inmigración. No podemos hablar, no hay que hablar. No hay que proporcionar ningún documento si el oficial que lo paró es un oficial de inmigración. Lo que no queremos hacer es incriminarnos. No queremos ofrecerle un documento que les haga saber a ellos que no tenemos una protección migratoria. Ahora bien, este es ese caso. Está el otro caso donde si es la policía local, por ejemplo, si están en California, saben que está la policía de Los Ángeles o los alguaciles, por ejemplo. Si es una agencia de estas y les para, entonces ustedes pueden mostrar su licencia de conducir del estado de California, el cual el policía local no puede hacer preguntas. Pero si es un oficial de inmigración, y los ha parado mientras ustedes conducen. El oficial prácticamente, esos casos normalmente es porque ya tienen identificada a una persona que buscan y que posiblemente está dentro del carro. Aún así, si los paran, no, ustedes tienen el derecho de permanecer en silencio y no muestren ningún tipo de documento. ¿Ok? Si podemos continuar con la siguiente, por favor. Y ha habido también preguntas, como somos un estado que celebramos la diversidad, somos un estado único, donde muy diverso, la diversidad la celebramos y es lo que nos hace el estado que somos. Y como californianos, en California tenemos el privilegio y tenemos el orgullo de decir que se ha hecho cierto trabajo para proteger, gracias al apoyo de oficiales públicos, gracias a organizaciones, gracias al apoyo de ustedes como comunidades, que se han logrado ciertas victorias que tanto que lo podemos ver en la gráfica. Dos principalmente de ellas, que es lo que se le llama el California Trust Act, que fue establecida en el 2014, y la más reciente que fue en el 2018, es la SB 54, conocida como el Acta de Valores en California. Una de ellas lo que hace, y fue con la intención de establecer ciertas protecciones en el estado de California para nuestra comunidad, fue el limitar las cárceles locales que retengan innecesariamente a personas sin ninguna protección de inmigración por mucho tiempo. ¿Por qué se da esto? Es porque antes era lo que pasaba antes, algunos años antes, era de que las agencias locales detenían a personas por mucho tiempo y les permitían entonces a los agentes de inmigración el poder investigar si tenían o no protección migratoria. Como lo vemos en la gráfica, también en el 2018 se da una de las grandes victorias legislativas a nivel estatal, que es la SB 54 y es el Acta de Valores. Esto prácticamente estamos hablando, por ejemplo, de lo que son limita el uso de recursos estatales para la aplicación de ley de inmigración. Y, por cierto, esta es en particular es muy, entra en vigor en el 2018 y esto fue a raíz y en respuesta al primer término de esta administración, por cierto, porque querían hacer redadas en todos los lugares. Sin embargo, esta acta de valores, acá en California, la SB54, nos permite lo que se conoce como las locaciones sensibles. Y como lo podemos ver en la siguiente gráfica, ¿cuáles son estas locaciones sensibles? Nuestra comunidad nos ha preguntado mucho si es cierto que migración, por ejemplo, ¿qué puedo yo hacer como padre si yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela? Si yo no tengo ninguna protección de inmigración, ¿qué me puede pasar? ¿Qué riesgos puedo tomar? ¿O qué pasa si yo, por ejemplo, soy parte de alguna congregación, soy miembro de una congregación, si voy a la iglesia, etcétera? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, tengo que ir al hospital a una cita o mi familiar tiene una cita en una clínica? ¿Corro yo riesgo de que me vaya a detener migración? Y como lo podemos ver nosotros, es de que por esa razón es de que en California como estado nos unimos a impulsar este tipo de actas y protecciones a nivel estatal donde limita y restringe las redadas en ciertas locaciones. Como lo vemos en la siguiente, vamos a ver qué locaciones son las locaciones que nosotros hablamos.
El acta de valores de California, la SB 54, vamos a ver, por ejemplo, no solamente habíamos indicado de que también reduce, por ejemplo, y limita a la policía local el hacer preguntas, por ejemplo, sobre el estatus migratorio de nuestra comunidad. Ahora, esto es muy importante que tengamos en mente que si la policía local no puede hacer preguntas de mi estado de inmigración, es muy importante. También esto, de nuevo, y ya les había indicado que esto también limita a la policía o los alguaciles locales si arrestan a la persona que no la pueden detener por tiempo extra en la cárcel, solo para que agentes de inmigración lo puedan recoger. Esto no se permite ya. Ahora, sí hay que tener en claro que si es un arresto que involucra un crimen alto, eso ya cambiaría las cosas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que gracias a los esfuerzos de todos, acá en California hemos implementado ciertas protecciones y existen ciertas protecciones en el estado de California para nuestra comunidad específicamente sin ninguna protección de migración. La siguiente, por favor. Y estas son las locaciones también, parte de estas protecciones en el estado de California que se lograron, estas victorias. Estas son las locaciones que resguardan a nuestra comunidad. Una son las escuelas públicas de universidades, colegios comunitarios, por ejemplo, eh, los hospitales, las áreas de los hospitales, las clínicas comunitarias, centros de tratamiento. Es decir, si nosotros como comunidad o usted está siendo tratado, un tratamiento médico, etcétera, o tiene una visita o tiene que llevar a sus niños, etcétera. Los centros de congregaciones, por ejemplo, congregaciones religiosas, sitios hasta para manifestar, una manifestación pública. Estas son las famosas áreas sensibles donde ICE no puede llevar a hacer redadas. Eso es muy importante entonces que nosotros como californianos al menos sepamos que existen este tipo de protecciones en el estado de California y es muy importante también que nosotros como comunidad podamos contar también con el apoyo de la comunidad, que si en efecto se llega a identificar que existe una redada en estas áreas o locaciones sensibles, si pueden documentarlo es importante para entonces tomar los pasos debidos. Así que es muy, muy importante que nosotros entendamos y sepamos que sí, en efecto, existen ciertas protecciones aquí en el estado de California. La siguiente. Y como habíamos hablamos y nos enfocamos en lo que son los derechos, principalmente los dos tipos de derechos que tenemos, como también el paso número 1 que tenemos a cómo poder identificar los dos tipos de órdenes y cuáles son los poderes de esas dos órdenes. Y si recuerdan, hablamos de la orden, por ejemplo, administrativa de ICE, la cual no les da el derecho a ingresar a un hogar sin el consentimiento de las personas que viven en ese hogar, pero sí de una orden judicial. También hablamos en los escenarios posibles que se pueda dar y los 3 escenarios más posibles en un lugar público, con qué hacer, cómo ejercer esos derechos que aprendimos si llega a mi hogar o también posiblemente si llega a mi lugar de trabajo. Pero parte de la preparación que nosotros como comunidad tenemos también que enfocarnos es el preparar un plan familiar. Y vamos a hablar de lleno lo que es tener un plan familiar. Ahora que ya supimos cómo interactuar, también ese plan involucra saber qué documentos hay que tener en dado caso de una emergencia. Primero que nada, queremos que ustedes compartan esta información que nosotros estamos compartiendo esta noche con familiares y amigos. Si tienen hijos, por ejemplo, también existen documentos como una autorización de declaración jurada para quienes padres sin ninguna protección legal y en el peor de los casos llegan a ser deportados, pueden usar esa declaración para asignar a una persona que se haga responsable de sus hijos. Reúna documentaciones importantes y guárdelos en un lugar accesible, como también tener la información de un abogado de inmigración. Nos lo había indicado ya nuestra representante Linda Sánchez, que es importante el tener información de un abogado de inmigración. Y la siguiente, podemos, por ejemplo, identificar, la siguiente, por favor. También que es muy, muy importante
parte del plan, ¿qué documentos? Hablemos de los documentos y les doy un ejemplo porque es importante que parte de la preparación y de información como comunidad que nos vamos a empoderar es tener una lista de contactos y documentos que sean importantes. Y hablemos por qué. Por ejemplo, la información importante que toda su familia debe de conocer es el nombre, número de teléfono, fecha de nacimiento de todos los que viven en ese hogar, número de la escuela, de sus hijos, del doctor, donde trabajan, una lista de alergias, condiciones médicas y qué tipos de medicamentos de cada una de las personas que viven ahí. Y les doy un ejemplo. Yo soy orgullosamente padre de familia y normalmente en los hogares sabemos una persona que solamente es la persona que lleva a nuestros hijos a la escuela y mientras que la otra persona por motivos de trabajo no. Pero es importante que todos los adultos en un hogar sepamos cuál es el número de teléfono de la escuela de nuestros hijos. Número uno. Número dos, es importante quienes todos tengan hijos en las escuelas, vayan a la escuela y actualicen la lista de las personas que están autorizadas para que recojan a los niños en dado caso de emergencia. La otra es importante que todos los adultos o los padres de familia, los dos, sepan si sus hijos tienen alergias, qué tipo de alergias tienen o qué medicamentos están tomando, cuál es la información del doctor de los niños. De esa forma, si existe un desafortunado caso que uno de los padres esté detenido, el otro padre tiene toda la información que puede entonces tomar responsabilidad y puede entonces minimizar el problema. ¿Qué documentos también? ¿A qué documentos nos referimos? Las actas de nacimiento y matrimonio, pasaportes de su país de origen, tarjetas de vacuna de sus hijos, todo esto ténganlo en un lugar seguro. Y por cierto, cuando hablamos de seguro, el lugar simplemente puede ser una caja de cartón. El punto es que la tengan en un lugar donde toda la persona adulta sepa dónde está esa caja con toda esa documentación, en dado caso necesiten y la puedan usar para posiblemente una defensa legal. Y tener una conversación, que esta es una conversación muy difícil de tenerla. Yo soy padre, es bien difícil identificar a una persona que pueda responsabilizarse de sus hijos para aquellos padres que deseen asignar a una persona, si en dado caso los dos puedan ser detenidos, asignar a una persona que sea responsable de sus hijos. Yo sé que es una conversación muy difícil, pero también es parte del plan. Así que estas son las recomendaciones de lo que es la lista de documentos y contactos importantes. Siguiente, por favor. Y muchas personas de nuestra comunidad, y nuestra comunidad siempre nos pregunta, ¿qué materiales? ¿Cómo yo puedo informarme más? Y la verdad es de que nos alegra que todos ustedes quieran informarse más, puesto que hoy día, estos años requieren que estemos más unidos y más informados. Y es una lista muy, muy chica de lo que son los materiales que existen disponibles en la página de Chirla, que por favor a todos los invito que visiten y pueden descargar estos materiales informativos. Está la declaración, bueno, inicio con a la izquierda, que es cómo prepararse para quedarse. Nosotros nos estamos preparando aquí para quedarnos en este país. ¿Okay? La otra, la de en medio, es lo que es la declaración sobre el cuidado del niño. Y hablamos de lo que son la lista importante de documentos, como también las famosas tarjetitas rojas de derecho. Así que nuestra compañera Elsie, si mal no recuerdo el nombre, nos había ya mencionado las tarjetitas, que también es otra arma que podemos usar y mostrarle a los oficiales de ICE que estamos y queremos ejercer nuestros derechos. Estos son los materiales, están disponibles en la página de internet de Chirla y con todo gusto se pueden descargar y también existe más material informativo, videos, para que nosotros estemos más informados y por favor compártanlo también con sus seres queridos y familiares. Así que la siguiente, por favor. Se han dado reportes y durante tiempos como los que estamos viviendo como comunidades, desafortunadamente hay personas que se quieren aprovechar. Desafortunadamente, se quieren aprovechar de las circunstancias de nosotros como comunidades inmigrantes. Y para evitar caer víctimas de fraude, queremos nosotros también informarles que tienen que tener mucho cuidado caer víctimas de fraude. Si quieren hacer un trámite de inmigración, recuerden
que desafortunadamente un notario no les puede ayudar. Es con un abogado con licencia, un abogado de inmigración con licencia que les pueda ayudar a tomar su caso. Es pero sumamente muy importante. Uno de los fraudes que hemos registrado más comunes y que se han dado es que existen personas sin escrúpulo donde les quieren vender formularios de inmigración y esos formularios son gratis. Esos no cuestan absolutamente nada, se pueden descargar de la página de internet de inmigración. La otra es que quieren ofrecerles servicios legales al cual usted no califica. Es muy importante y son personas que no son abogados. Así que es importante recalcar que por favor consulte con un abogado antes de someter cualquier documento de inmigración. La siguiente, por favor. También, ¿cómo evitar caer víctima de este fraude? Y parte de las recomendaciones son y que hemos aprendido, por ejemplo, sin duda, es el visitar abogados acreditados o con licencia, en este caso, abogados que tienen su licencia para ejercer la profesión. También buscar más opiniones. Puede buscar una opinión antes de tomar una decisión final. Puede ir con un segundo abogado de inmigración. No pagar por formularios, esto insistimos puesto que son gratis y esta es una de las trampas o fraudes que han querido hacer ciertas personas en contra de nuestra comunidad, que les han querido ofrecer por costo ciertos formularios de inmigración. Todos los formularios de inmigración son gratis. También es importante que si ya tienen un proceso, que le entreguen un contrato y este contrato puedan pedirlo también. Este contrato lo pueden pedir que sea en su idioma para que entiendan cuáles son las expectativas y cuáles son los pasos en contrato completo. Puede ser en su idioma nativo para entender qué tipo de servicios se les está dando. Eso es importante. No quiero que tengan temor de preguntarles a su abogado que el contrato lo quieren en su idioma para que poderlo entender. También exijan que les den una copia de aplicación. Toda aplicación que metan de inmigración, ustedes tienen el derecho, si están pagando por esos servicios, ustedes tienen el derecho de exigir una copia de su aplicación. ¿Ok? Y que le regresen cualquier documentos que sean originales, puesto que migración o cuando se envía la documentación o aplicaciones de migración, estas aplicaciones van solamente con copias de esos documentos originales. Entonces es importante que ustedes puedan exigir sus documentos originales una vez que ya no los usen. Y también esto es importante. Por cierto, trataron de hacer esto conmigo, enviarme textos haciéndose pasar que son inmigración. Así que inmigración no envía textos. Hay que tener mucho cuidado de no caer en formas de fraude de este tipo. Así que muy importante. La siguiente, por favor. Y para personas que quieran hacer un reporte del fraude, quienes estamos acá en el estado de California, como también a nivel federal, por cierto, existe esta gráfica y no se preocupen si no tienen un lapicito con que anotarlo, una nota. Les vamos a dar el número de asistencia al inmigrante de Chirla y toda esta información se las podemos proveer. No se preocupen si no tienen con qué anotar ahorita. Pero hay forma de cómo hacer un tipo de reporte, tienen dudas, etcétera, lo pueden hacer a nivel, por ejemplo, municipal, a nivel estatal o a nivel federal de salud. Y la siguiente, por favor. Y por último, para quienes se hagan preguntas, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer de mi parte? Primero que nada, aplaudo a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Un aplauso para ustedes, porque ustedes ya tomaron el primer paso de la decisión de cómo nos empoderamos como comunidad. Es importante que como comunidad estemos unidos e informados. Y de esta forma ustedes están participando. Pueden invitar a más a que participen, pero también pueden hacerse miembros de Chirla. Y tenemos la línea de asistente al inmigrante donde ustedes pueden llamarnos a hacer preguntas no solamente sobre inmigración, derechos de inquilinos, derechos del trabajador, salud, etcétera. Toda pregunta que tengan o duda para evitar el fraude, por favor, llámenos a la línea de asistencia del inmigrante de Chirla al 1-888-624-4752 y pueden visitar nuestra página de internet donde van a encontrar
todo el material que vimos de sobre conozca sus derechos y más material, el cual ustedes pueden descargarlo al www.chirla.org. Y así que este es el número y esta es la dirección de la página web de nosotros, y a todos los invitamos a que nos visiten. Así que con esto llegamos al final de la presentación de las gráficas. Espero que les haya parecido fascinante la información. Tenemos ahora, ya podemos abrir el piso cuando ya sea iniciado para las preguntas, y que de nuevo el aplauso para todos ustedes que se reunieron, porque ustedes son los que están haciendo el cambio, están participando. Así que estoy fascinado de estar esta noche acá con ustedes. Sí tenemos varias preguntas. La primera es, ¿estas actas estatales sobrepasan las nuevas reglas federales que acaban de pasar? Por ejemplo, quitar la limitación de estas locaciones seguras. Muy buena pregunta. Ahora, yo desafortunadamente no tengo una trayectoria, por ejemplo, en ley constitucional, pero lo que sí les puedo decir y compartir es de que en California, como organización, estamos monitoreando hasta qué punto esta administración vaya a querer hacer uso de ley federal sobre lo que ya está como una ley de estado. Y de esa forma nosotros sabríamos entonces qué recursos posibles legales se puedan hacer uso para llevar esta lucha a lo que son las cortes. Pero muy buena pregunta. Es una de las preocupaciones que tiene mucho nuestra comunidad, porque hemos visto noticias de otros estados donde han habido redadas en lo que nosotros aquí en California conocemos como áreas sensibles, y es natural que estemos un poquito preocupados. Lo que sí les puedo respondiendo también a la pregunta es de que, como californianos, si nosotros vemos que existe una redada en estas áreas sensibles, es importante, ojo, que también hacerlo de una forma razonable para no meternos en problemas, documentarlo. La razón que es importante documentarlo es porque les damos evidencia a organizaciones, a nuestros oficiales públicos, para que entonces puedan ellos montar una pelea, una lucha legal en las debidas cortes. Eso es importante, que si vemos ahora, como ya aprendimos cuáles son las locaciones sensibles, y si vemos que esta administración quiere atacarnos en estas locaciones sensibles en California, si les permite el tiempo documentarlo con tomar notas mentales en papel, con el teléfono, de esa forma se puede ver qué uso de la ley se puede para rechazar a esas violaciones que puedan existir. La siguiente pregunta es, como ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar a avisarle a la gente si varios agentes de ICE, si hay agentes de ICE presentes? Y también preguntan si se meterían en problemas si gritan desde afuera para que la gente se quede adentro para protegerlos de ICE. Primero que nada, aplausos para la persona quien, a pesar de ser con protección, está dispuesto a ayudar a nuestra comunidad. Aplausos para ti, porque precisamente es que esa es la ayuda, así nos podemos ayudar entre todos. Sí, bueno, se puede alertar. Hay formas, por ejemplo, de cómo pueden alertar para quienes quieran. Para quienes quieran ayudar o participar en este caso. Por ejemplo, una de las formas que nos ha ayudado mucho es de que Chirla es parte de una cadena a nivel de estado y hasta a nivel nacional, de lo que se le conoce como equipos de respuesta rápida. Es decir, existen, por ejemplo, el número que yo les proveí, que es el de la 1-888. Si ven redadas o ven oficiales de ICE, pueden llamar para hacer el reporte que existen oficiales de ICE en cierta área, para que entonces el equipo de respuesta rápida se movilice y pueda tratar de entonces ver de qué forma se puede auxiliar a ciertas personas, obviamente dentro de la ley. Ojo, es muy importante que yo sé, y les aplaudo a quienes quieran ayudar a su prójimo, a nuestros compañeros también. Es muy, muy, muy aplaudible, pero también lo tenemos que hacer a una distancia razonable, y no impedir el trabajo de los oficiales de ICE. Es muy importante, ¿ok?
Yo vi un video, era una ciudad, no sé si en cuál estado, una señora iba por la calle gritando porque venían de redada, ICE. Quédense adentro, manténganse callados, no tienen que contestar las preguntas de ICE, pero caminaba por la calle donde estaba ICE. Y cuando lo vi, o sea, fue algo, yo creo, honestamente muy bonito, ¿no? Que ella quería ayudar tanto a la comunidad que tiene tanto miedo. Sí, y en efecto, se han dado más de un caso. eh, ah, eh, ahora somos, nuestra representante Sánchez, la verdad es de que ahora somos una comunidad más unida y es cuando más unidos deberemos de ser y como lo han logrado ver, hemos sabido de entrevistas de los oficiales que mandan la agencia del Departamento de Seguridad Nacional admitiendo de que se está haciendo el trabajo y que estamos informando y empoderando a nuestras comunidades. Ese es un ejemplo que ahora ya somos una comunidad, estamos siendo una comunidad más unida y más informada. Es importante que nos informemos y me gusta mucho oír que otros quieran colaborar de esa forma. Pero recuerden, tenemos que balancear, podemos documentarlo a una distancia razonable y para entonces podemos cooperar, podemos ayudar a nuestros prójimos, pero a una distancia razonable. ¿Okay? Sí, y nomás quería mencionar que si nuestra oficina puede ayudarlos a investigar el estatus de sus aplicaciones de visa o conectarlos con organizaciones como Cheerla que puedan ayudarlo si necesitan ayuda legal. Si usted piensa que algún familiar fue detenido por ICE, también podemos tratar de obtener más información. O sea, mi oficina puede llamar a ICE para ver si han detenido a un familiar, si tienen si tienen miedo de que eso haya pasado. Sí, y de hecho esa es la respuesta a la pregunta que era para la congresista, que si pueden hablar a la oficina para preguntar sobre sus casos de inmigración. Y ahí está la respuesta que sí se puede llamar a la oficina si tienen preguntas sobre su caso de inmigración. Sí, tenemos empleados allí que hablan español y que pueden hacer preguntas a las agencias federales por si acaso tienen preguntas sobre dónde queda su caso o si necesitan ya, como dije, ayuda legal, le podemos dar información en dónde lo puede conseguir. Tenemos otra pregunta que va para Winston. Dice, si los padres son detenidos, ¿qué pasa con los hijos? ¿Por cuánto tiempo estarían los hijos a cargo de los cuidadores o cuándo se podrían reunir con sus padres? La respuesta es un poquito compleja, pero trataré de responderla porque hay muchas cosas que se deben determinar. Una es, por ejemplo, la edad de los niños, de los hijos, puesto que si ya tienen 17 y 18, ya están a punto, ya están en esa línea de ya convertirse en posiblemente adultos. Pero, por ejemplo, si asignan a una persona y dejan a sus hijos con esa persona, eh, es ah, es para que puedan tomar, por ejemplo, el cuidado de los hijos, al menos durante un tiempo determinado, y lo pueden, y eso es parte de la planificación. Pueden hacerlo de 1 año, 2 años, dependiendo la edad. Dependiendo la edad de sus hijos, número uno, es que ustedes llegan a un entendimiento con esta declaración para ver cuánto tiempo van a hacer del cuidado de sus hijos, número uno. Y número dos, la respuesta también es depende porque esto depende que si los padres, por ejemplo, desafortunadamente fueron deportados, la pregunta de los padres sería entonces es si el padre después de ciertos años desean que sus hijos regresen al país de ellos o si simplemente van a decidir los padres que los hijos simplemente se mantengan en todo el tiempo en Estados Unidos hasta que sean adultos. Esas son las variaciones y dependiendo cuál sería la determinación que hagan los padres, pero en sí es parte de, por ejemplo, la declaración
tienen, identifican a la persona y hacen la declaración indicando por cuánto tiempo desean tener el respaldo o el cuidado de los hijos con él o ella. La siguiente pregunta es, si estoy conduciendo, ¿el derecho de la quinta enmienda también protegerá a mis pasajeros? So, si van conduciendo, toda persona que está dentro de una casa o está dentro de una estructura privada o de un automóvil, eh, hagámoslo interactivo. Me gusta que sea un poquito interactivo. ¿Quién quisiera responder qué derecho es el, bueno, la quinta enmienda nos dijeron, pero si una persona, el que conduce el automóvil, usa la quinta enmienda, el resto tienen todo el derecho de ejercer sus derechos también, todos los que estén dentro del automóvil. El punto es de que nadie, y recordemos, y quiero insistir en esto, tenemos que reconocer que el trabajo de un oficial de inmigración va a querer detenernos y deportarnos. Ese es el trabajo de ellos. El trabajo de nosotros es hacerles el trabajo difícil, es decirles, yo tengo derechos y estos son mis derechos. El derecho, yo no te voy a hablar. No quiero hablar contigo si no es sin la presencia de mi abogado. Es lo único. Y todos los que están dentro del vehículo, son 2, pueden ser 15, todos pueden ejercer su mismo derecho de permanecer en silencio. No deben, no deben de ofrecer información. Y quiero recalcar, y me gusta mucho esta pregunta porque voy a extenderme un poco. Hay 2 formas de cómo un oficial de inmigración puede determinar si yo, Winston, tengo o no tengo protección legal en este país. La primera forma es si yo lo digo. Si yo me incrimino, el oficial va a saber que yo no tengo ninguna protección. Es decir, si yo digo yo nací en X país o yo entré a Estados Unidos hace mucho tiempo o acabo de ingresar o no tengo estatus migratorio, es la única forma, es una de las únicas formas que el oficial va a saber si yo no tengo protección, si yo me incrimino. La otra es sin hablar, es el producir ciertos documentos que me van a incriminar. Es decir, si yo, por ejemplo, muestro a un oficial de inmigración, hay que recordar las diferencias entre un oficial de inmigración y un oficial de una oficina de policía local. El oficial de inmigración, a él no le tengo yo que mostrar ninguna documentación y no le tengo que decir absolutamente nada. Yo no digo nada ni muestro nada. Si es un oficial de policía local de la Policía de Los Ángeles y estoy conduciendo y fue una parada de tráfico por tráfico, le puede mostrar su tarjeta de licencia, que es del estado de California. ¿Por qué? Porque el oficial no me va a poder hacer preguntas de mi estatus de migración. Esos 2 escenarios es importante reconocer qué policía o qué agencia es la que lo para y cuándo es cuando uno se debe quedar completamente callado, no ofrecer ninguna información. La respuesta es a todos los que están dentro del carro, todos tienen el mismo derecho de permanecer en silencio y no digan nada al oficial. Y ya casi se nos acaba el tiempo, entonces voy a hacer solo 2 más preguntas. Una es, y creo que sí contestó esta usted durante la presentación, pero están preguntando si es legal que una ciudad y la policía estén apoyando a ICE y si no, ¿qué se puede hacer? Esa es una muy buena pregunta, por cierto, y vamos ahorita a esclarecer algo, al menos en California, por ejemplo, ha habido una confusión un poquito y entre qué es una ciudad santuario, y si ICE puede hacer redadas. Hablemos qué es una ciudad santuario. Una ciudad santuario significa que esa ciudad no va a cooperar con inmigración. El estado de California no coopera con inmigración. Todo el estado simplemente no va a cooperar con inmigración. Es decir, antes la policía local era usada por inmigración para detener el tráfico y hacer redadas. Hoy ya no es así. Las agencias locales de policía no van a cooperar ni ningún recurso se va a utilizar del Estado para que inmigración haga redadas. Número 1. Eso se llama una ciudad santuario. Eso significa que no van a cooperar. Ahora bien, queremos ser muy claros en esto, lo que voy a decir.
si bien somos un estado santuario y somos la ciudad de Los Ángeles, oficialmente nos convertimos en ciudad santuario. Somos una ciudad santuario. Esto no quiere decir que ICE no vaya a hacer redadas en las calles. ¿Ok? Mi gente, es muy importante entender esto, ¿ok? Lo repito, la ciudad santuario o estado santuario está diciéndole a inmigración, yo no voy a cooperar contigo, pero no quiere decir que migración no vaya a hacer redadas en las calles de Los Ángeles o en las calles del estado de California. Esa es la diferencia. Bueno, y sí tenemos otras preguntas, pero solo para respetar el tiempo de todos. La última pregunta es, ¿cuál es el número de respuesta rápida en el condado de Los Ángeles? Muy bien la pregunta, creo que él sí la iba a responder, por cierto, quería responderla. Él sí, te puedo invitar a que nos llames a la línea de asistencia del inmigrante, por favor. Y quiero que no solamente tengas el de Los Ángeles, sino que también te vamos a dar la lista de todas las áreas por regiones del estado de California. Así que, porque queremos toda esa información, que toda la colaboremos entre todos. Así que llámanos a nuestra línea de asistencia al 1-888-624-4752 y pídeles que te den la lista de todo el estado, las regiones del estado de California, para que tú las tengas y compártalas también a la misma vez, por favor. Bueno, y sí, ya no tenemos tiempo, pero si tienen preguntas, ya puse el número de Chirla y también, bueno, el número de línea de asistencia al migrante, también puse el número de Chirla en el chat y el sitio web de Chirla que pueden visitar. Y ellos también tendrán respuestas para ustedes. Y con esto se lo paso a la congresista. Gracias, Melanie. De nuevo, quiero dar muchas gracias a Winston y a Shirla por dirigir el taller de esta noche. Fue muy útil la información y muy clara sobre los derechos que tienen todos inmigrantes en los Estados Unidos. Necesitamos más defensores como ustedes, como Shirla, que cuenten la historia de los inmigrantes y las muchas formas en que mejoran la vida para todos aquí en los Estados Unidos. Antes de cerrar esta noche, me gustaría recordarles a todos que en mi sitio web hay una página para que conozca sus derechos que incluye folletos sobre qué hacer si se encuentra con ICE o con la policía. Pueden encontrarlo en lindasanchez.house.gov/know your rights. Espero que lo pongan, mi staff lo pongan en el chat. También pueden encontrar muchos recursos en el sitio web de Chirla.org. Ellos tienen mucha información, muy buena información. También en el chat hemos puesto los números de teléfono de Chirla y también de mi oficina. Por favor, no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda. Espero que salgan del taller esta noche con dos cosas. Primero, independientemente de su estatus migratorio, sepa que usted tiene derechos en los Estados Unidos de América. Pero depende de usted hacerlo valer esos derechos y protegerse a sí mismo y a su familia si se encuentra con ICE u otras autoridades de ley. Y como soy miembro del Congreso, estoy aquí para apoyarlos. Si tienen preguntas o inquietudes, no duden en llamar a mi oficina. Estamos aquí, como ya dije, para ayudarlos. Winston, le voy a dar la oportunidad de cerrar este taller si tienes algo que quieres añadir o despedirse de todos. Gracias, representante Linda Sánchez. Primero que nada, muchísimas gracias a la oficina de la congresista Linda Sánchez, al equipo, al fantástico equipo que tiene. Gracias por permitirnos llegar a nuestra comunidad. Estamos luchando todos juntos y como lo dijo nuestra congresista, es dos cosas. Una es que quiero que se lleven esta información y la compartan con 5 personas más, por favor, ¿ok? 5 personas más. Esta va a ser la tarea. Y otra es, y la última es esta, no están solos, no están solos, tienen apoyo y vamos a estar apoyándolos todos, a todos nos estamos apoyando. Así que no están solos y gracias a ustedes
y sí podemos. Un pueblo informado, somos un pueblo empoderado. Y hasta luego. Así es. Muchas gracias, Winston. Con eso concluye el taller de esta noche. Muchas gracias a todos ustedes que se quedaron a recibir la información que es sumamente importante compartir con nuestra comunidad. Muchas gracias y buenas noches.